Cientos o quizás miles de peruanos fallecieron durante esta pandemia por falta de oxígeno. Un crimen. Pero ¿cómo así un país que en el pasado era productor de grandes cantidades de oxígeno medicinal, de pronto no tenga para poder asistir a los peruanos que con coronavirus necesitaban de oxígeno para seguir viviendo? La historia de esta carencia se remonta al 26 de enero del año 2010. Hasta antes de esa fecha, cientos de empresarios peruanos producían oxígeno medicinal al 95% y con ello surtían a los establecimientos de salud, postas médicas, centros de salud y hospitales sin ningún problema. Nosotros los médicos los utilizábamos para con nuestros pacientes y les iba muy bien. Nosotros los veíamos mejorar. Pero el 26 de enero del 2010 se emitió la resolución ministerial 062-2010-MINSA, firmado por el entonces ministro de Salud, Dr. Óscar Ugarte, en el gobierno del señor Alan García. Esta resolución ministerial prohibía a todos los hospitales del Perú, establecimientos de salud, centros de salud, postas médicas, a comprar oxígeno medicinal al 95%. Solo permitía se pueda comprar oxígeno medicinal al 99% o al 100%. Y es que producir oxígeno medicinal al 95% no cuesta igual que producirlo al 99%. Para que usted produzca oxígeno medicinal en una concentración que va desde el 93% hasta el 98%, usted usa el sistema de absorción, que es barato, que es sencillo y que usted lo puede instalar en la parte posterior de cualquier centro de salud, establecimiento de salud, posta o hospital. Pero producir oxígeno medicinal con una concentración del 99% o 100% requiere que usted use un sistema llamado de criogenización, que usa membranas caras, que usa tecnología que no tenemos, todo muy caro. Pero la seguridad, la eficacia de un oxígeno medicinal al 93, 95 o 99% difiere. La respuesta es no. Son idénticas. Tienen los mismos resultados. Pero no lo digo yo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que reconoce por igual oxígeno medicinal al 93% o al 99%. Y tan es así que en toda Europa se usa oxígeno medicinal al 93%. En Estados Unidos, Canadá, México, por poner algunos países, usan oxígeno medicinal al 93%. El Instituto de Investigación Nacional, IETSI, se pronunció al respecto en el año 2017 y dijo que en el Perú se puede usar oxígeno medicinal al 93% en los pacientes requirientes de oxígeno sin ningún problema. Entonces, esta resolución ministerial, la 062-2010, ¿a quién favoreció? Al capital extranjero, obviamente. A un monopolio de a dos, que tiene y maneja todo el mercado nacional de oxígeno. La empresa Linde, que es una empresa alemana, y Air Products, que es una empresa norteamericana. Tienen casi todo el mercado nacional. Son ellos los que nos venden el oxígeno medicinal. En tanto que el empresario peruano que producía oxígeno al 95% quebró. Y estas dos empresas, este monopolio, no pudieron darse abasto y surtirnos del oxígeno medicinal para los miles de peruanos que en esta pandemia la necesitaron. Se generó tal carencia y tal especulación que la gente que no tenía en el bolsillo 6.000, 7.000, 8.000 soles para comprarse un baloncito de 10 metros cúbicos tuvo que fallecer. Y eso no es todo. La semana pasada, el gobierno actual emitió un decreto de urgencia, el 066-2020. Este decreto de urgencia, en su numeral 2.2, establece que ya podemos usar el oxígeno medicinal al 93%. Ya la podemos comprar y ya la podemos usar en nuestros pacientes. Pero ojo, es solo excepcionalmente. Es decir, que como por arte de magia, acaba de ocurrir un milagro. El gobierno se ha dado cuenta que el oxígeno medicinal al 93% ya se lo podemos dar a nuestros pacientes. Que el oxígeno medicinal al 93% ya cura, pero excepcionalmente. Es decir, que cuando termine la pandemia, seguramente ya no lo podremos nuevamente usar. Y tendremos que volver a la historia anterior, esa que dice
que los establecimientos de salud, postas médicas, centros de salud y hospitales solo pueden comprarle al monopolio, en contra y en detrimento de la economía nacional. Por eso desde aquí nosotros planteamos que eso que han decretado en el decreto de urgencia 066-2020 se quede. Es decir, que en adelante, tal como dice la OMS en el Perú, se puede usar el oxígeno medicinal al 93% o al 99% indistintamente. Con eso nosotros reduciríamos los costos y pondríamos accesible el oxígeno medicinal a los cientos o miles de peruanos que no solo lo han utilizado y van a utilizar el oxígeno medicinal cuando tengan la enfermedad del coronavirus, sino en muchísimas otras enfermedades. Nosotros usamos oxígeno medicinal para un sinnúmero de enfermedades durante los 365 días del año y las 24 horas del día. Por eso, este es un requerimiento que espero puedan escuchar nuestras autoridades y hagan eco de ello. Me despido de ustedes. Un fuerte abrazo.